de la Agencia Peruana de Noticias Andina, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hoy es viernes 7 de noviembre del año 2014, es nuestro primer programa del mes. Les agradecemos por seguir acompañándonos. Hoy el presidente Humala cumple actividades en Rusia, va a ser recibido por el presidente Vladimir Putin. Ya también asistió a una ceremonia ante el soldado desconocido, ante el monumento al soldado desconocido, y esperemos pues noticias que nos irán llegando por la Agencia Andina. Esta semana se desarrolló un interesante foro sobre construcción de nuevas masculinidades. El tema de la mujer, la situación de la mujer es un asunto muy importante, toda vez que aspectos como pobreza, por ejemplo, aspectos como inclusión social, dependen en buena cuenta de la participación de la mujer en diversos espacios de la actividad pública. Esta semana también se presentó el capítulo Perú del Consorcio Internacional sobre el liderazgo de la mujer en el servicio público. La señora Ada Gallegos nos va a acompañar para conversar sobre esta interesante inauguración de este capítulo Perú, pero antes quisiera presentarles algunas cifras relacionadas con la situación de la mujer en el sector público. Por ejemplo, informes del Servicio Civil Servir indican que 4 de cada 10 personas trabajando en el sector público son mujeres. Es en el tipo de trabajo que realizan donde hay mayor disparidad con los hombres. A continuación vamos a presentar algunas cifras. Por ejemplo, tenemos que de cada 10 trabajadores en el sector público, 6 son varones, 4 son mujeres. La cifra exacta es: el sector público emplea a más mujeres que el sector privado. En el sector público el 55.8% de trabajadores son varones, frente a un 42.2% de mujeres. En el sector privado la brecha entre trabajadores varones y mujeres es un poco más amplia. El 65.5% de trabajadores en el sector privado son varones, frente a un 34.5% de trabajadores mujeres. Respecto al 2010, observa Servir, hay un incremento del 2% en la participación de la mujer en el mercado laboral. Es un incremento importante, toda vez que la mujer tiene cada vez más presencia en las actividades económicas. Hay datos también sobre jefaturas de hogar. Mujeres jefas de hogar en los sectores público y privado. En el sector público, 22% de las mujeres que trabajan en el sector público son a la vez jefas de hogar, mientras que en el sector privado la cifra es un poco menor. Solo 12% de mujeres que trabajan en el sector privado son jefas de hogar. 2 de cada 10 servidoras públicas son jefas de hogar, es decir, tienen la responsabilidad de conducir la marcha de sus familias. Hay otros datos interesantes: la edad de las mujeres en el servicio público. Los rangos son 4, de 15 a 29 años. El 16.5% de las mujeres trabajando en el Estado son personas de 15 a 29 años. El grupo más grande de mujeres en el servicio público está constituido por por mujeres de 30 a 44 años, son 44.4%. El segundo grupo más importante son las trabajadoras entre 45 a 59 años. En este grupo se encuentran 34.5% de trabajadoras que tienen este rango de edad. Y en el segmento más pequeño, digamos, tenemos que el 4.6% de las trabajadoras en el servicio público tienen de 60 años a más. Es decir, la edad de tope para trabajar, o la edad requerida según las normas actuales, es hasta los 65 años, ¿no? Otro dato interesante que nos presenta Servir es el relacionado con las funciones, el tipo de trabajo que realiza la mujer en el servicio público. Cuando se habla de funcionarios y directivos, por ejemplo, que son los puestos de mayor responsabilidad, tenemos que el 67% son varones, frente solo a un 33% que son mujeres. Es decir, de todos los funcionarios en el sector público, 67% son varones y solo 33% son mujeres. Cuando hablamos ya de profesionales, las cifras se equiparan y ahí tenemos una brecha bastante más corta. 48% de las profesionales trabajando en el sector público son mujeres, frente a un 52% de profesionales varones. En el rubro de carreras especiales, en cambio, la situación de la mujer crece. 52% de los trabajadores del sector público en carreras especiales son mujeres, frente a un 48% de varones en estas carreras especiales. En el rubro de los técnicos
Allí la brecha se vuelve a ampliar. 58% de los técnicos empleados en el sector público, trabajando en el sector público, son varones, frente a un 42% que son mujeres. Y en el rubro de auxiliares la brecha es aún más grande. El 74% de los auxiliares prestando servicios en el sector público son varones, frente a un 26% apenas de mujeres. De todos modos, estas cifras lo que nos dan cuenta es de un panorama donde la mujer va tomando cada vez mayor presencia en las actividades económicas. El Estado debe garantizar que se trate de empleo con todos los derechos. Es sabido, por ejemplo, que en algunos casos, en el sector privado, sobre todo en el sector pequeño, el sector de las pequeñas empresas o medianas empresas, hay cierta reticencia a contratar a mujeres. Es un asunto del que se comenta. Los estudios indican que no siempre es así. Pero, por ejemplo, cuando se evalúa la posibilidad de contratar a un varón o a una mujer, entran en juego algunos estereotipos y prejuicios, como el hecho de que, por ejemplo, no es muy conveniente, entre comillas, contratar a una mujer porque, sobre todo cuando se trata de una mujer joven, en edad reproductiva, en algún momento de su trabajo, en algún momento de su carrera, va a embarazarse como corresponde, como es natural, y entonces van a ser varios meses en que las empresas tendrán que costear lo que significa el ingreso o el sueldo de esta trabajadora y no va a estar, digamos, incorporada plenamente en sus labores porque, claro, tiene que realizar la labor de la maternidad. Además es un periodo muy importante cuando uno piensa en las futuras generaciones y dice, por ejemplo, el tipo de atención que reciben los peruanos en la primera edad, tendría que pensar automáticamente en qué facilidades se les da a las mujeres para atender esta primera etapa de la crianza de los niños. Sabemos de ejemplos de países nórdicos, por ejemplo, donde las mujeres pueden tener hasta 1 año de licencia por maternidad. Claro, es el mundo de las maravillas, por cierto. No estamos en esas condiciones como para garantizar periodos así de importantes para que las mujeres se dediquen a la maternidad, pero el otro extremo es decir que, por ejemplo, no sería conveniente contratar a mujeres porque se van a embarazar y entonces vamos a tener que asumir el costo de este periodo de permisos, por ejemplo, para que las mujeres puedan dedicarse a este trabajo, a esta labor de maternidad y sostener la familia, que muchas veces se constituye en trabajo invisible, trabajo no remunerado. Cifras sobre uso de tiempo libre, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, indican de que la brecha de horas dedicadas a la atención de la familia y de los hijos es bastante grande. Las mujeres dedican, aparte de los trabajos que desarrollan en la oficina, en los talleres, en las fábricas, en los comercios, dedican alrededor de 40 horas semanales a atender a la familia y los varones 12, 13 horas. Entonces ahí hay un trabajo invisible, un trabajo que nadie reconoce y encima no es remunerado. Las familias tendrían que organizarse de alguna manera, distribuir las tareas de alguna forma para equiparar a esta situación, para que no termine convirtiéndose en una carga demasiado pesada que nadie reconoce. La situación de la mujer tiene muchas otras dimensiones. Les contaba que esta semana participé en una actividad apoyada por la cooperación alemana en la construcción de nuevas masculinidades. El concepto es más o menos nuevo. Implica que la lucha o el trabajo por reconocer los derechos de la mujer tendría que ser también asumida conceptualmente, al menos por los propios varones. Es decir, las nuevas masculinidades implican que los hombres reconozcan la importancia de mejorar en términos generales la situación de la mujer en la sociedad. Ahí hay un trabajo interesante del Ministerio de la Mujer sobre el cual conversaremos seguramente en uno de nuestros próximos programas. Vamos a hacer un pequeño corte para empezar nuestra entrevista con la señora Ada Gallegos del Consorcio para el Liderazgo de la Mujer en el Servicio Público. Vamos a una pausa y regresamos.
comenzamos con nuestro programa. Está con nosotros ya la señora Ada Gallegos, presidenta del Consorcio Internacional para Mujeres Líderes en Servicio Público. Hemos hecho una introducción sobre la importante presencia de las mujeres en el aparato público y ahora quisiéramos preguntarle a la señora Gallegos cuál es el trabajo. Se ha inaugurado esta semana el capítulo Perú del Consorcio Internacional. ¿Cuál es el objetivo de este foro, de este espacio? Sí, pero primero muchísimas gracias por el interés en esta iniciativa. Nosotros el Perú ha sido el primer capítulo de las Américas que desarrolla ahora toda una iniciativa con el propósito de promover el liderazgo de las mujeres para el servicio público. Nosotros tenemos un eje fundamental que es la formación, desde cómo promover, por supuesto, la igualdad de oportunidades, cómo promover habilidades de liderazgo, negociación, todo aquello que permita incorporar la participación en el servicio público, además de brindarlo de calidad, brindar en igualdad de condiciones tanto hombres y mujeres. Entonces, ¿quiénes son las que conforman? Claro. ¿Quiénes son las que conforman? Nosotros partimos, por supuesto, de cifras, de una data que en la gestión pública, pese a que tenemos, digamos, con porcentajes diferenciales, tenemos servidores públicos, digamos, con 10% de diferencia, digamos, en el sector público, pero tanto hombres y mujeres. Pero cuando ya miramos en el Perú, pero es un factor común en todas las Américas, porque esta es una iniciativa de las Américas, cuando se ubica en posiciones de liderazgo, por ejemplo, en el Ejecutivo tenemos de 10 personas, solo 3 con posiciones de liderazgo en diferentes, hablamos de ministerios, hablamos de diversas entidades. Cuando hablamos en el Poder Legislativo, pues estamos hablando de 23% versus, mira la diferencia. Claro. Pero ya en el Poder inclusive judicial, los márgenes diferenciales son mucho más amplios, para prever que una mujer magistrada, por ejemplo, alcance posiciones de liderazgo en las Cortes Superior, Corte de Justicia. Estamos hablando de 94% de márgenes de diferencia. Entonces, ahí a nosotros nos compromete, de todos modos, nos compromete un propósito final. Es cómo las mujeres, y no se trata tan solo de pensar en una ubicación y posiciones de liderazgo, cómo mujeres y hombres pueden contribuir a brindar no solo servicios de calidad, sino contribuir a participar en las tomas de decisiones, que nos compromete mejor a todos y busca el beneficio para todos, a la toma de decisiones y, como decía Miguel Insulza en un compromiso de la Carta Interamericana, cuando se refería a ello, hablar de democracia sin pensar en una incorporación de mujeres en la participación de nuestros países es hablar solo de la mitad de la democracia. ¿Y cómo se consigue esta incorporación? ¿Cómo se consigue que esas mujeres líderes, que son apenas el 3%, como usted menciona, en caso del Ejecutivo, tengan una mayor presencia en estas instancias de decisión, como es uno de los objetivos del consorcio? Por supuesto que ya el país viene haciendo muchos esfuerzos. En caso del Perú, el tema todo el porcentaje de cuotas que ha ido cada vez buscando mayor progreso y participación, pero sabemos que las cuotas resultan siendo insuficientes si no se promueve algunos otros tipos de mecanismos. Por supuesto, además de la formación de las mujeres que puedan sentir que están participando en igualdad de condiciones, estamos hablando también de las posibilidades de paridad de las posibilidades de hombres y mujeres en posiciones. Cuando hablamos inclusive de casos, hay investigaciones muy interesantes que plantean que no es tanto por supuesto que hay una apuesta a una gestión de transparencia, pero no quiere decir porque más mujeres en un puesto podemos pensar que estamos absolutamente liberados de algún problema de corrupción. No, por supuesto que es nuestra contribución a poder mejorar la transparencia en la gestión pública, pero hay estudios que reflejan que más neutralidad frente a casos de corrupción puede ser posible encontrar cuando hay paridad en la participación en las tomas de decisiones, tanto hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Lo que pasa en muchas instancias es que la mayoría está formando en la toma de decisiones muchos hombres, y tampoco queremos irnos al otro extremo de solo mujeres. Lo que estamos buscando es cómo poder hacer una participación más consensuada en la toma de decisiones. Claro que sí. Ahora hablemos de las actividades del consorcio. Se presentó el consorcio en Perú, hay unos objetivos claros, hay unas metas a conseguir. ¿Cuáles van a ser las actividades? ¿Cuáles son las actividades? Bueno, primero queremos, solamente muy breve, para decirle que ha sido de mucha satisfacción la participación, inclusive aquí para el lanzamiento de la directora que lanzó con Hillary Clinton la iniciativa en el 2011, porque es Hillary Clinton un poco la que compromete el movimiento a nivel mundial, y nos acompañó la directora internacional de esta iniciativa mundial,
representantes de la sede de Washington, y aquí tuvimos la grata presencia de contar con toda la diversidad de los partidos políticos, porque el tema de la mujer, el progreso, la igualdad, claro, sí, va mucho más allá de las diferencias políticas. Con mucha satisfacción la participación de las exministras, de alcaldesas y por supuesto de rectoras, de gente de rectoras y rectores del mundo académico. Ahora, ¿qué nos compromete esto? ¿Cuáles son las primeras acciones, actividades que queremos desarrollar? La primera es promover un instituto especializado en liderazgo de mujeres, un instituto que pueda permitir un mayor entrenamiento, un compromiso inclusive con los partidos políticos. Es por eso la presencia del Jurado Nacional de Elecciones con nosotros, para comprometer que estén mucho más activos los cuadros de formación en los partidos políticos, las comisiones de mujer que tienen en su interior, y nosotros podamos proveer programas, participación con mentoras. Ese es un programa muy importante y muy fuerte que se ha venido desarrollando ya en algunos otros capítulos, y por supuesto estamos trabajando para conformar una mesa de participación para promover políticas públicas, para hacer propuestas de políticas públicas, y para ello nos ha dado mucha satisfacción el interés y el compromiso de todas las exministras para poder acompañarnos en estas propuestas, porque quién mejor que ellas, que han estado haciendo la lucha día a día, ¿no? Bien, señora Gallegos, muchísimas gracias por esta información. La comprometemos a acompañarnos en una siguiente edición de nuestro programa para explicar con más detalle los objetivos y las tareas concretas que se propone el consorcio de acá. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bien. Gracias. Amigos, hemos estado con la doctora Ada Gallegos, presidenta del consorcio para mujeres líderes en el servicio público. Con nosotros será hasta el próximo viernes. Muchas gracias.